Como sabéis, hace poco más de un mes este podcast cumplió un año ya. Lo empecé como un puro experimento en el que mi objetivo era crear una audiencia interesada en el diseño y el emprendimiento, que es a lo que me dedico. Quería simplemente probar las oportunidades que podía traerme el compartir mi experiencia, compartir cómo yo hago las cosas y cómo voy aprendiendo de errores y aciertos que voy cometiendo. Lo que no tenía ni idea en aquel momento es cómo esto me iba a traer sus primeros beneficios económicos. Así que no te muevas porque hoy hablamos de los números de este podcast. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Como te decía, si echo la vista atrás, el hacer este podcast es algo que me ha traído muchos beneficios y aunque hoy vamos a hablar de los económicos, no solo son económicos. Ya te hablé en otros episodios de que en este podcast, gracias a él, he conocido a colaboradores con los que hoy trabajo en mi negocio, he conocido a mucha gente, ¿no? Me ha permitido conocer a gente increíble que no hubiera podido conocer, algunos porque he tenido la oportunidad de entrevistarlos aquí, otros porque a raíz de escuchar el podcast me han contactado porque les ha gustado algún contenido, etcétera. Además me ha enseñado a hablar y a expresarme mejor. No digo que sea bueno, pero sí que está claro que del primer podcast a este he mejorado. Y también otra cosa muy importante que me ha aportado es que me ha puesto las pilas para lanzar proyectos, para probar cosas y poder analizar y contar aquí los resultados. En definitiva, me ha obligado a pasar más a la acción en mis proyectos y en mis empresas. Y todo esto, sea poco o sea mucho, va sumando paso a paso, sin quererlo, en construir una marca personal. Y no, a ver, yo no he pegado ningún pelotazo a nivel números en nada. O sea, yo creo que lo del pelotazo ya en mi vida no va a pasar nunca. Tengo asumido que me va a tocar todo currármelo paso a paso, piedra a piedra. Pero, como te digo, todo paso a paso va sumando. Como te decía hace un mes, cuando hice el capítulo resumen de un año, ya había más de 700 suscriptores en este podcast entre las distintas plataformas. Y lo más importante es que cada semana sumo nuevos. Poco a poco siempre la curva es ascendente. Siempre va creciendo, cada semana se va sumando, va creciendo poco a poco, poco a poco. Yo tenía claro que este podcast debía ser un experimento de al menos un año, porque las cosas no se consiguen de la noche a la mañana y hay que darse un cierto periodo para poder probar si realmente funciona o no. Y es verdad que invierto mucho tiempo en cada capítulo. De hecho, si yo tuviese que medir la rentabilidad por hora invertida, seguro que a día de hoy no saldrían los números. Pero como te digo, ha habido muchos beneficios a otros niveles. Y es cierto también que ha traído beneficios a nivel negocio que ya a día de hoy, que considero que todavía es pronto porque solo llevo un año, hacen que merezca la pena por mucho. Y vamos a pasar a hablarte de en qué consisten esos beneficios económicos. Ha habido 3 fuentes principales de ingresos. La primera y la más importante es que este podcast, algo que yo no tenía claro que iba a pasar, me está permitiendo traer beneficios económicos en forma de clientes para Estudio Iber. Como sabes, es la manera en la que yo me gano la vida como diseñador freelance. Siempre digo que vendiendo servicios, en mi experiencia, la mejor forma de conseguir clientes es dejando clientes muy satisfechos que te recomienden a otros, y creo que la sigue siendo a día de hoy. Pero es cierto que este podcast empieza a ser una gran vía para conseguir clientes y además hay algo que me ha sorprendido gratamente y es el poder que tiene de cercanía el audio. O sea, el audio creo que es una vía de comunicación súper cercana. Conecta muchísimo con la gente, te permite dar ese toque de confianza si alguien la tiene, ¿no? Y esto lo noto porque cuando un cliente me contacta porque es oyente de este podcast,
es muy diferente a si me contacta porque simplemente ha caído en la web de Estudio Iber, ha visto un poco lo que hacemos, lo que somos y ya te contacta, ¿no? Cuando vienen simplemente de la web, el cliente es mucho más frío, no tiene mucha idea de lo que haces y puede acabar siendo un cliente que muchas veces te pida un presupuesto y acabe quedando en nada porque no es el cliente que tiene que trabajar contigo. Sin embargo, cuando viene del podcast, ya prácticamente todo mi trabajo comercial se ha hecho solo. Y esto es algo que me sorprende un montón. Hay veces que ya un cliente le quieres explicar algo y te dice, no, no, sí, ya lo sé, si es que escucho tus podcasts y ya sé que trabajas de esta manera, de esta otra. O sea, que el cliente viene súper filtrado y convencido de que quiere trabajar ya conmigo. Por lo que esto me facilita muchísimo las cosas y además es mucho más fácil que ese cliente acabe siendo cerrado. De hecho, la mayoría de las veces es lo que pasa porque ya es tu cliente. O sea, no es alguien que pregunta solo por cotilleo. No, es una persona que ya sabe con quién va a trabajar y está convencido de ello. Pero vamos a los números, que este podcast se llama Spoiler y aquí nos toca mojarnos, sin filtros. Y como te decía, el primer proyecto que realmente cayó directamente de este podcast fue hace aproximadamente ahora unos 5 meses. Y desde entonces han llegado un total de unos 4 proyectos hasta la fecha que yo sepa que vienen directamente del podcast. Y esto suma un total de 5.160 euros de facturación. Ojo, me refiero a facturación ya sin IVA. O sea, el IVA no lo contamos, que eso va directo para el gobierno y a nosotros no nos cae ni lo olemos. Y no solo es eso, porque si lo miramos con perspectiva, la cantidad en euros es lo de menos. Lo que me ha permitido es ganar clientes, ganar personas con las cuales, si yo les aporto valor con mi trabajo en esos proyectos para los que me han dado la oportunidad, si yo me dejo la piel, si yo volvemos otra vez a la primera vía de la recomendación, esto no solo va a hacer que ellos me puedan recomendar a otros, sino que me va a dar continuidad con esos mismos clientes. De hecho, así está siendo ya con algunos de ellos, que por cierto, les mando un abrazo desde aquí porque estarán escuchando este podcast. Esa es la primera vía y la más importante, la de clientes para Estudio Iber, pero hay alguna más. La segunda vía, que aunque es un poco ridícula, todo suma, es la de Amazon afiliados, que algún eurillo ha caído de ahí. Como sabes, de vez en cuando recomiendo algún libro que he leído y que he usado como referencia para algún contenido que he preparado en el podcast. Y esto tiene un enlace de afiliados, lo que significa, para los que no sepan de qué va esto, que a ti te cuesta lo mismo, lo compres dándole a mi enlace o entrando a Amazon directamente, pero de esa venta a mí Amazon me paga un pequeño porcentaje de comisión. Como digo, pequeño, muy pequeño. Bien, pues esa cantidad no llega a los 20 euros, creo que ha sido desde que empecé este podcast. Es poco, pero bueno, menos da una piedra, como dice mi abuela. Y como te decía, había 3 formas de patrocinio. Y la tercera vía, que ha sido la última en sumarse y la última que he probado a experimentar, ha sido la vía de los patrocinios. Creo que lo dije hace aproximadamente un mes y medio, anuncié que estaba abierto a patrocinios. Lo hice por probar, a ver, yo creía que ya tenía unas métricas que a alguien le podían interesar y quise probarlo. Y realmente no fue hasta hace un par de semanas cuando ya empecé más activamente a buscar yo por mi cuenta empresas que yo creyese que tenía sentido promocionar por el tipo de contenido de este podcast y que yo creyese que a personas como tú que estáis escuchando este contenido os pueden interesar y os pueden ser de ayuda. Bien, pues es pronto para sacar conclusiones porque ya te digo, de momento llevo poco tiempo, pero es verdad que ya ha traído resultados, así que quiero tomar esta actividad más en serio porque creo que si me lo tomo activamente el buscar empresas, veo que puede ser que dé un cierto beneficio y puede ser interesante una buena vía de monetización. Por ahora, con esta parte, vamos a los números, he conseguido facturar 150 euros en este pequeño tiempo que llevo buscando. Como sabes bien, una de las cosas que caracterizan a este podcast es ir contando todo lo que hago, sin filtros. Tanto es así que si recuerdas, en el primer episodio de hace más de un año, te contaba cómo había hecho este podcast, cómo sin tener ni idea me había buscado paso a paso para lanzar un podcast. Desde luego en aquel momento no sabía todo lo que sé ahora, por eso creo que contarlo
lo que he aprendido también siempre puede ayudar a alguien como tú, que quién sabe, quizás estás escuchando esto y en algún momento te planteas lanzar un podcast porque crees que es bueno para tu negocio, porque te apetece contar lo que haces, te apetece expresarte con algún contenido, lo que sea. Y cuando yo empecé a grabar entrevistas en este podcast probé 1000 herramientas, ya sabes que otra cosa no, pero me gusta probarlas. Y al principio pues recurrí a lo típico, a Zoom, a Skype, pero rápidamente con la primera entrevista ya me di cuenta de que esto era un fracaso absoluto porque si internet fallaba tanto a mí como al invitado o la invitada, se grababa mal, se quedaban los cortes ahí, eso te producía estar nervioso, estabas muy limitado también en cuanto a cómo descargar el contenido, qué formatos, etcétera. En fin, que grabar una entrevista se convertía en un dolor de cabeza constante. Pero todo eso cambió cuando probé Zencastr. Que Zencastr es la herramienta que uso ya desde hace casi un año en todos mis podcasts. La uso incluso para episodios como este en el que grabo solo, porque eso me permite grabar la pantalla, grabar en vídeo y luego poder también subirlo a YouTube. Por eso es para mí un placer que Zencastr sea de los primeros patrocinadores de este podcast. Con Zencastr te olvidas ya de los problemas que hablábamos de si falla el internet, de si no, porque una de las grandes ventajas es que Zencastr graba en local en el ordenador de cada uno, tanto del tuyo como del invitado o la invitada. Esto también hace que la calidad del audio y del vídeo sea muy superior, ya es una preocupación que te quitas. Y además es que es súper sencillo, no tienes que instalar nada, ni tú ni el invitado o la invitada, simplemente le envías un enlace y ya haciendo clic ahí está dentro. Por si esto fuera poco, además puedes descargar el vídeo y el audio por separado, lo que para luego editar te da muchas ventajas, pero es que además en su plan Pro tiene su propia herramienta de postproducción incluida, con la que puedes editar tus podcasts de manera súper sencilla si eres de los que no se quiere complicar la vida. O sea que te lo ponen todo facilísimo. Bien, pues además de ponerlo fácil, se han enrollado bastante y si quieres probarlo, por ser oyente de este podcast tienes un 30% de descuento para los 3 primeros meses del Plan Pro. Para conseguirlo solo tienes que acceder a zen.ai/spoiler y con el código spoiler ahí tendrás tu descuento. Si lo prefieres directamente puedes clicar en el enlace que te dejo en las notas en la descripción del episodio y ya tendrás el descuento incluido. Y si tú también quieres patrocinar este podcast, como los amigos de Zencastr, para que comparta tu proyecto, tu empresa, tu marca con esta magnífica comunidad de emprendedores, de diseñadores y de gente que le gusta el desarrollo personal en general, en mi web Ignacio Verges puedes consultar las condiciones en la pestaña Patrocinios. Bien, ahora para acabar vamos a hacer el recuento de las 3 vías para sumar el total, que de momento son las 3 vías que tiene este podcast para monetizar directa o indirectamente, como hemos visto también clientes que llegan al negocio. Y las 3 vías han sido, en resumen, clientes para Estudio Iber, 5.160 euros, Amazon afiliados, 20 eurillos y patrocinios, 150 euros por ahora. En total suman 5.330 euros. Y aunque yo no empecé a monetizar, digamos, hasta noviembre, es decir, hace 5 meses, a mí me gusta siempre dividirlo entre 12 meses porque esto es tan impredecible que no sé muy bien lo que va a pasar en lo que queda de año, así que si dividimos 5.330 euros entre 12 meses, que sería un año, nos sale una cantidad de 444 euros al mes. Que bueno, para llevar tan poco tiempo con el podcast, no sé si es poco, si es mucho, pero creo que de momento merece la pena y como te digo, porque veo que va creciendo. Desde luego, si tengo que contar las horas que le dedico, ahora no cubre su coste, pero como te digo, no es solo la cantidad, sino la posibilidad de conseguir un cliente, de una relación con una persona con la que luego puedes tener algo fructífero en el futuro a largo plazo. Creo que ahí, si eres capaz de ver esa perspectiva, sí que compensa y mucho. Lo importante es que va creciendo día a día, paso a paso, así que quién sabe dentro de un año qué oportunidades habrá podido traer este proyecto. Lo importante es ser constante, perseverar, darte un tiempo, no dejarlo y abandonarlo de la noche a la mañana. A mí sin duda es lo que siempre me ha funcionado tarde o temprano. Al final, si vas probando, vas cambiando, eres capaz de lo que no funciona, desecharlo, probar otra cosa. Los resultados tarde o temprano van a llegar. Y nada más, si te ha gustado el episodio, si esto sirve para animarte a lanzar un podcast y comunicar lo que haces o compartir tu conocimiento, pues estaré más que satisfecho.
Si conoces a alguien al que le pueda ser útil todo este contenido, te agradeceré si lo compartes, que es la mejor manera de apoyarlo. Y para que el algoritmo nos trate bien, pues puedes darle like, dejar una reseña de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast, que eso ayuda mucho. Y todas esas cositas que te agradeceré un montón. Dar las gracias de nuevo a los amigos de Zencaster por patrocinar este podcast y por facilitarme la vida. Y te recuerdo que tienes ese 30% de descuento para los 3 primeros meses, casi nada, para probarlo con el código SPOILER. O si prefieres, se aplica directamente clicando en el link que te dejo abajo en la descripción de este episodio. Para cualquier cosa puedes preguntarme lo que quieras y encontrarme en ignacioverges.com. Esto es todo, mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.